Misión Cristiana, la palabra que cambia, internacional. Presenta Doctrina Bíblica con nuestro pastor general Wilber Rodríguez. Gracias por lo bueno y maravilloso que tú eres para con nosotros. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo sea el cual abra las puertas de los corazoncitos de los que estamos aquí en este lugar como de los oyentes. Yo ruego una bendición especial por las personas que nos ven a diario en Usulután. Señor, bendice a los que están viendo en vivo y a todo color ahí en esa población de Usulután, Señor. Los que nos ven en diferentes países, los que nos oyen a través de la radio también. Añade conocimiento de tu palabra y pon temor en nuestro corazón para poder, Señor, mantenernos en la línea donde tú nos has colocado para poder, Señor, ser útiles, ser de bien para esta sociedad y a la vez también ser ganadores de almas, que es uno de los aspectos importantes por los cuales tú nos has regalado un liderazgo, Señor, en esta ciudad de Chalchuapa. Salva a los que son tuyos y agrega, Señor, los que se han retirado, los que se salieron de tu redil, hazles volver nuevamente, Señor. Pedimos misericordia, pedimos piedad para esas personas, y para los que estamos aquí pedimos que nos instruyas, pedimos que nos bendigas con tu palabra, porque queremos crecer en el conocimiento de ella. Es nuestra súplica en Cristo Jesús. Amén y amén. Así sentaditos, abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leer el versículo 7 y 8. Continuamos con la apertura de los sellos. Ahora nos corresponde estudiar la apertura del cuarto sello, del cuarto jinete del Apocalipsis. Capítulo 6, vamos a leer todos juntos el versículo 7 y 8. Dice la Biblia, la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene listo? Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Versículo 8. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Ahora que continuamos con la explicación de la apertura de los cuatro jinetes del Apocalipsis, haciendo una pequeña reseña para enlazar lo de hoy, ya hemos visto, ya hemos analizado la apertura del primer sello, cuando salió el primer caballo con su jinete, que venía cargando un arco, pero que no tenía flechas. En ese caballo blanco traía una corona también, y lo que damos a conocer en sí, el significado de ese caballo blanco y de ese jinete, es este personaje que aparecerá en escena para poder prodigar o establecer una paz aparente. Por eso es que él viene con un arco sin flechas. Entonces, lo que significa la apertura de ese primer jinete o ese primer caballo es la paz que se establecerá en este planeta por 3 años y medio. Luego, sucesivamente, veíamos cómo esa paz aparente es interrumpida. Y es interrumpida porque entra en escena
otro segundo caballo que venía con un jinete, y este caballo lo que simbolizaba era precisamente la guerra. La guerra. Entonces interrumpe la falsa paz y entra un conflicto bélico cual nunca lo ha habido sobre la faz de la tierra. Entonces, aquella no era una paz para siempre, porque la paz que los hombres, la paz que los hombres establecen sobre esta tierra, ese tipo de paz no es duradera. El único que puede dar paz verdadera se llama Jesucristo. Por eso es que la frase que reza en la Biblia es: mi paz os dejo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, sino como yo os la doy. Cristo es el único que puede dar la verdadera paz al corazón del hombre. Luego entraba en escena, aparte del jinete, que significa guerra, entraba en escena precisamente el hambre. Toda guerra, todo conflicto siempre deja repercusiones, y entra entonces el tercer jinete, que significa el hambre. Va a haber escasez en todo el mundo. Las personas hoy en día, algunos países le dan raciones a las personas, raciones de comidas muy mínimas, muy pequeñas. Ya yo mencioné varios países que están viviendo un conflicto de precariedad en sus naciones por no administrar de manera adecuada los recursos, los elementos materiales que la misma población suple para poder sacar adelante el país entero, pero no lo hacen porque existe mucha corrupción de personas que están arriba, toman las ayudas que mandan de otros países y ellos mismos se enriquecen de manera ilícita, no saciando el hambre, no saciando las necesidades de los más pobres, sino que ellos vuelven más pobres a los más pobres que ya estaban pobres, y ellos se enriquecen y tienen una buena vida. Entonces ese es como un preludio, una pequeña reseña. Toda guerra deja situaciones difíciles y entra el hambre en vigencia. Las personas que estén para esta época van a sufrir escasez de comida, hermano. Van a comer lo más elemental, pero no van a poder alimentar con lo más elemental a una familia entera. A pesar de que van a tener un salario, pero ese salario no les va a ayudar para comprar comida adecuada. No va a haber una dieta balanceada. Por eso es que ahí se menciona la cebada, ¿verdad? Se menciona el vino. Entonces lo que el mismo ser viviente impide de que eso se toque, porque eso es lo más esencial, ya viendo la situación que está ocurriendo. Pero al menos le va a quedar lo más elemental, pero no van a poder sobrevivir. Va a haber una mortandad tremenda de personas que van a morir de hambre. Ahora que hemos dado esa pequeña reseña, entramos entonces en el análisis de estos versículos del 7 al 8. Dice: cuando abrió el cuarto sello, la pregunta nuevamente es: ¿quién abre ese cuarto sello? Quien lo abre es el mismo Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Es Cristo. Entonces Él se encarga de abrir ese cuarto sello. Pero dice el verso 7: oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Ya hemos explicado que este cuarto ser viviente es un querubín, hermano. O sea, los cuatro que participan son querubines. Ahora, este cuarto ser viviente llamó, es el que llama. Cristo es el que abre, que es el Cordero. Pero el ser viviente, querubín, es el que llama precisamente al cuarto jinete. Él es el que llama al caballo con su jinete. Y cuando él está llamando al caballo y su jinete, es entonces que entra en escena. Cuando le digo entra en escena, estamos hablando de un desenvolver en su rol acerca de lo que ese cuarto jinete habrá de hacer siempre en este planeta, en esta tierra. Imagínense qué terrible es esto, hermano, que ya hemos hablado en la paz aparente, hablamos de la guerra, hablamos del hambre. Hasta este momento, o sea, me estoy proyectando al futuro. Hasta este momento
los pobladores, las personas que estén habitando este planeta, estarán viviendo una situación, pero cual nunca la han vivido las personas sobre la faz de la tierra. Una situación tan paupérrima, tan crítica, que hasta ese momento muchos, hermano, ve una femina, imaginándome viendo una femina, ¿verdad? De alguien que está esclavo, de alguien que está siendo martirizado, de alguien que está sufriendo, y lo veo quejándose, lo veo llorando, murmurando. ¿Hasta cuándo, verdad? ¿Hasta cuándo vamos a descansar de esta situación? Yo veo ese cuadro y me proyecto de lo que va a suceder en el futuro. ¿Hasta cuándo vendrá el alivio? ¿Habrán ya de cesar los tratos de Dios hacia nosotros? No, a eso se añade la apertura de este cuarto sello. Y el ser viviente es el que lo llama. Y por eso es que dice, hermano, que este ser viviente le dijo a Juan, decía, ven y mira. Es decir, que le está diciendo, mira la revelación, mira lo que va a suceder en el futuro, porque es Juan quien está recibiendo la revelación en la isla de Patmos. A él se le dice, ven y mira. Y cuando Juan ve esto, hermano, Juan observa entonces que entra en escena, como dice el verso número 8, miré. Y dice Juan, y he aquí un caballo amarillo. Un caballo amarillo. ¿Qué fue lo que Juan vio? Un caballo amarillo. Vio que entró en escena a desenvolverse. Fíjese, hermano, esa palabra amarillo tiene su significado, porque cuando uno examina los originales de la Biblia en el griego, la expresión amarillo es la palabra que así se lee, cloros. Cloros es la expresión para decir amarillo, y la expresión cloros, esa expresión amarillo, cloros, se derivan las palabras que nosotros conocemos en español de manera literal como clorofila y cloro. O sea, de esa expresión en el griego, cloro, porque es una expresión griega, de ahí viene clorofila y viene la otra expresión cloro, que es en el español en el cual nosotros hablamos. Y claramente nosotros sabemos que es clorofila, que es cloro, y lo entendemos de manera literal. Ahora, eso se refiere a un color verde, amarillo pálido. El color que Juan está viendo, el color del caballo, y Juan lo está viendo, hermano, de manera tan vívida que describe, hermano, cómo era la forma, es decir, el color de ese caballo. No está describiendo el color del jinete, está describiendo el color del caballo. El jinete está montado sobre él, y al describirlo lo ve como con una palidez verde, amarillenta, que tenía precisamente ese caballo, que significa muerte. Y fíjense que esto nos da una idea a nosotros, porque no sé si en algún momento usted, ¿verdad?, ha visto una persona cuando muere. Acuérdese que la palabra muerte lo que significa es esto: muerte es separación de los dos aspectos inmateriales a lo que es material. Es decir, lo material es nuestro cuerpo. Cuando hay separación del espíritu y del alma, entonces es cuando se produce la muerte. Ahora, cuando hay esa separación, hay dolor, hay un aguijón de la muerte. Hay personas que no quisieran morirse, hermano, porque saben que, y yo se lo voy a decir claramente en base a los testimonios, a lo que yo he leído. Yo tengo unos libros de ciertos médicos que hablan que cuando estaban atendiendo a sus pacientes en el quirófano, estoy hablándole de médicos especialistas, entonces, que han escrito libros, que en ese momento de la separación de los aspectos inmateriales, del alma y del espíritu, las personas gritan. Y de hecho gritan, y hay razón, porque hay muchos de ellos que no tienen a Cristo. Y una persona que muere sin Cristo ve cosas ya en su partida que no ven los demás.
Pero ¿qué es lo que ven? Bueno, lo que yo he leído es que esas personas ven demonios. Demonios que los rodean y sienten un miedo tremendo, hermano. Algunos, claro, no quieren morirse porque dejan muchas posesiones materiales, y esas posesiones que se van máximo cuando alguien se muere joven y deja a su esposa joven, sabe que Carmelo se va a ocupar de eso y no quiere morirse. No, ya ven a Carmelo ya tomando posesión de lo que tanto les costó a ellos, porque hay personas que se sacrifican para nada. Entonces, pero hay personas que sí ven demonios, hermano, ven demonios. Pero en el caso de un cristiano, cuando hay esa separación del espíritu, del alma al cuerpo, esa persona lo que ven son ángeles, y no ven demonios, sino ángeles. Porque en el momento de que un cristiano muere y hay esa separación, usted sabe que el espíritu a quien lo dio, el alma también. El espíritu es lo que le da la vida al cuerpo, el alma es la representación del yo. El cuerpo es el más frágil, el más sencillo, la materia. Del polvo fuimos creados, dice Génesis, y al polvo volveremos. Entonces, cuando un cristiano muere, ya hay esa separación. Ve ángeles, porque ángeles vienen a recogerlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, en el caso de un incrédulo, por eso es que dice este médico, este especialista en los libros, dice: he visto grande confusión, dolor, que muchos gritan, no me quiero morir. Y él comenta los testimonios que han muerto muchas personas en operaciones de corazón abierto, y ellos cierran y todo. Y hay muchas personas que no se les puede operar porque la presión es tan alta que ahí mismo se quedan de un infarto, y les ponen la mantita encima, como declarando ya, a ellos han hecho todo lo que un médico hace para poder volver a la vida, resucitar a las personas que entran en ese problema de recibir un infarto cardíaco. Entonces ahí les ponen la mantita, y dice que pasan horas y horas, y ahí la familia llorando, cuando de repente el que está ya al cuidado de todas esas partes ahí donde está el quirófano, los que limpian, hacen la limpieza, salen corriendo y dicen, pero está vivo, dicen, está vivo, y está sentado. Y esos mismos que han vuelto de la vida a la vida han comentado sus experiencias, cuán duro, cuán difícil, cuán terrible es transitar el camino donde transitan las almas de los incrédulos, directo al infierno. Y por eso es que él ha escrito muchos testimonios de personas que han regresado del más allá y dicen, vamos a hacer las cosas diferentes de aquí en adelante. O sea, es crudo ver eso, hermano. Crudo, tan duro, ¿verdad? Ver personas que regresan y siguen en el mismo comportamiento, actuando de manera incoherente, viviendo para la carne, no sintiendo ningún temor de Dios. Dios les concede la oportunidad, pero no la aprovechan. Pero hay quienes sí, según lo escrito, aprovechan. Pero el por qué estoy poniendo estos ejemplos, porque cuando una persona ya no regresa, sino que está ahí el cadáver, ¿verdad? El cuerpo, está el cadáver, el envase. Todos los que hemos visto algún cadáver de algún familiar, de algún amigo, de algún muerto tirado en el piso, el color de ese cadáver es igual a este. Es igual a este comentario que estoy dando aquí. Un verde amarillento pálido, un cuerpo inerte sin vida, ese mismo color tiene. Pues esto lo que, hermano, significa es muerte. Repita la frase conmigo: muerte. Eso es lo que Juan vio. La descripción del caballo, amarillento, pálido, y lo mezcla, verde, pálido, amarillento, horrible el color. Ahora, aparte de eso, siga leyendo conmigo el versículo 8. Dice, y el que lo montaba tenía por nombre, ¿cómo se llamaba? Muerte. Tenía por nombre muerte. Acuérdese, hermano, lo que le acabo de mencionar hace unos minutos atrás. Todo conflicto de guerra
deja en gran escala consecuencias enormes. Y esas consecuencias enormes son inevitables, porque toda guerra, todo conflicto trae repercusiones. Si ya había entrado en escena el hambre, entonces, ¿qué es lo que viene por delante cuando hay hambre? Cuando hay escasez de alimento, entonces lo que trae es precisamente muerte. Porque detrás del hambre, cuando una persona no tiene los recursos necesarios para subsistir, entonces no le queda más que morirse. Yo no sé si ustedes hace muchos años contemplaron el cuadro triste de un reportero que le estaba tomando la foto a un niño, y por esa fotografía a nivel mundial fue galardonado, fue premiado por esa foto. Le tomó la foto a un niño todo desnutrido, los huesitos, la piel pegada a los huesitos, pero un niño allá por la parte del África. Le toma la fotografía, pero ¿qué fue lo impactante de esa fotografía? Que un zopilote lo estaba rodeando al niño, ya a punto de comérselo. Triste, tétrico el cuadro, pero por esa fotografía él fue galardonado. Galardonado o premiado por tomarle la fotografía a alguien que estaba experimentando dolor. Así es, hermano, es algo inevitable. La guerra trae hambre y el hambre trae muerte. Y por eso es que Juan vio el nombre, ¿verdad? Que se llamaba muerte. Muerte. Aterrador. Y Juan dice en el verso número 8 también que a esto tenía sus acompañantes, porque la muerte no está sola, sino que dice el verso 8, y el Hades le seguía. O sea, ¿cómo está eso? Y el Hades le seguía. Juan en su revelación ve al Hades. Yo aquí les expliqué hace unos 2 meses, doctrinalmente hablándolo, qué significa la palabra Hades. Todos sabemos que el Hades representa la expresión sepulcro. Hades es sepulcro. Entonces, si el Hades es sepulcro, podríamos parafrasearlo de esta manera, hermano, para poder entenderlo mejor. Mientras la muerte mata, está matando a las personas, detrás de la muerte viene el sepulcro, que es como el excavador de sepulcros, enterrando los restos de las víctimas. La muerte está aquí, pero aquí está el Hades. Mientras están tirados los muertos, entonces él actúa como forma de sepulturero, así le llamamos nosotros, el que se encarga de enterrar a los muertos, los restos de las víctimas. Esto, hermano, de que haya un acompañamiento de la muerte y el Hades, esto no es algo nuevo. Hay versículos a la luz de las Escrituras en donde se nos observa, se nos da a conocer que la muerte y el Hades aparecen siempre juntos en algunas escenas que se dan a conocer a la luz de las Escrituras. Veamos cuáles son esas citas bíblicas. Ojee su Biblia, por favor. Allí mismo en Apocalipsis, retroceda un poquito en los inicios y busque Apocalipsis 1:18. Quiero que lo lea conmigo. Cristo dice allí: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte. ¿De qué tiene las llaves Cristo? De la muerte y del Hades. Allí se observa que aparecen juntos nuevamente. Ahora, un poquito más adelante, ya culminando el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Lea el versículo 13 y 14 conmigo. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14.
y la muerte, ¿lo está leyendo conmigo, hermano? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Dígalo fuerte, esta es la muerte segunda. Ahí aparecen juntitos la muerte y el Hades. Ahora, de esto que está sucediendo aquí, alguien podría siempre pensar de manera normal, natural, como piensan las personas que no tienen a Cristo, los hombres naturales. Ellos sacan sus propias deducciones o sus propias conclusiones, sus propias hipótesis. Y los que sacan sus propias conclusiones, hermano, muchas veces tienen un sinfín de interrogantes. Pero ¿por qué eso? ¿Por qué eso? No creo que ellos actúen así. No creo que Dios haga eso. Pues déjeme decirle que todo esto que se está realizando o que se va a realizar en el futuro, quien está de por medio en que la muerte actúe por sí sola, a pesar de que actúa por sí sola y a la par tiene el Hades, ellos no son independientes. La muerte no es independiente, la muerte no es disoluta. Yo les enseñaba a los hermanos en el culto del domingo en la mañana, estábamos tocando el estudio del Salmo 22 y tocaba un texto cuando el Señor fue puesto en una condición que hasta este momento la mayor parte de seres humanos no entienden y siempre siguen preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, todo lo que Cristo padeció en la cruz del Calvario ya estaba predeterminado por el Padre, que así habría de suceder. Quien colocó en esa situación de abandono y donde las personas que estaban abajo le insultaban, expresaban todo tipo de ignominias contra él, hermano, movían sus rostros, se burlaban. Entonces, alguien diría, eso era un accidente, eso fue una coincidencia. Pero quien permitió todas esas cosas que sucedieran fue Dios. Fue Dios. Y ahí es donde viene el por qué. ¿Pero por qué? Pues por nuestros pecados. Porque el abandono hacia su Hijo fue por nuestros pecados. Porque Cristo en ese instante estaba cargando con todos nuestros pecados. ¿Pero por qué por nuestros pecados? Porque Dios Padre no tiene compatibilidad con el pecado. Cristo tomó nuestro lugar y el que estaba en nuestro lugar fue castigado por nosotros, para que nosotros, en lugar de ser castigados, vayamos a la gloria eterna con el Señor. Ese es lo lindo de entender el Evangelio. Mire qué tremendo, recibimos la salvación por gracia, gratuitamente. Pero ¿por qué la recibimos gratuita? Y por eso es que muchos como que no valorizan lo que se les da de gratis. Pero eso que supuestamente nosotros recibimos de gratis, alguien pagó un costo, alguien pagó el precio para que todo lo recibamos de gratis. Dones. Tú y yo tenemos dones, regalos de Dios. Somos bendecidos, pero ¿como producto de quién? De aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario. Entonces, ahí les comentaba a los hermanos, recordando que Dios es el que estaba detrás del abandono de su Hijo. Y así es cuando vienen problemas a nuestra vida. Dios permite situaciones. Hay situaciones que se dan como producto de que hemos sembrado mal, pero hay situaciones que vienen a los cristianos que son fieles como producto de la voluntad permisible de Dios. Alguna finalidad Dios tiene. Y esas cosas que vemos en el presente que nos apretan, pero ¿por qué? Hoy que estoy orando, hoy porque estoy buscando más del Señor, la gente más me insulta, se han vuelto más en contra de mí, me vienen problemas, pero ¿por qué? Toda situación que Dios permite tiene una finalidad. Estará puliendo nuestro carácter en el presente, estará formando un nuevo perfil en nosotros. Así como cuando alguien es expuesto, como lo dice el libro de Jeremías, en la máquina del alfarero, él le da vuelta a la piedra. Si la masa se le estropea, Él tiene el poder de volverla a ser nueva. Hay cosas que no las entendemos en el presente y lloramos, derramamos lágrimas, pero en el futuro las vamos a entender. En el futuro. Pero hay que tener excelente esa visión de que si Dios permite algo en nosotros, es con alguna finalidad. No para poder matarnos. No, hermano. Así como Él permite la prueba,
así da la salida. Así como Él permite que la herida, Él es capaz de cicatrizarla. Entonces, las cosas que se dan es por la voluntad permisible de Dios. Pero entro en el detalle aquí. La muerte no actúa ella sola. Hay una frase que aquí aparece y quiero que usted no la vaya a olvidar, por favor. Dice que le fue dada, ¿qué le fue dada a la muerte? ¿Qué dice ahí lo que estamos leyendo ahorita? Ya volvió al capítulo 6. ¿Qué dice el verso 8? Le fue dada potestad. ¿Sabe usted qué es eso, la palabra potestad? Hay varias interpretaciones. Cristo dijo estas expresiones en los evangelios: toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. A los discípulos les trasladó esa potestad. Les doy potestad de hollar escorpiones y serpientes. Potestad es autoridad, poder, autoridad. Entonces aquí, ¿quién es el que le da la autoridad a la muerte de actuar? En este cuarto jinete es el Señor. O sea que la muerte no es disoluta. Hermanitos amados, tenemos que entender eso, porque la pelona se anda moviendo. El día en que esta vieja, perdón hermano la expresión, no era esa, esta señora, el día en que la pelona llegue a su casa y se lo lleve a usted y a mí, es porque es el día en el cual el Señor ha autorizado que partamos de este lugar. Pero el día en el cual alguien agarra un teléfono y le diga: si no me das $10,000 te quito la vida. Recuérdese de esto que le estoy enseñando y corresponda le diga: si el Señor te lo permite, pelona. Porque hay individuos que creen que nuestra vida está en sus manos. Nuestra vida está en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, la muerte se mueve o actúa el día en que Dios determina cortar el hilo que pende de arriba, porque de arriba es donde recibimos los favores de Dios. La vida es un don de Dios, pero el día en el cual Dios decida llevarnos, algunos van a morir jóvenes. Ya hay varios hermanos que ya partieron, y por la cara que usted le veo, hermano, ahorita, yo creo que ni una semana dura, hermano. No se me aflija, por favor. Pero al menos algunos van a durar mucho más, tendrán longevidad mucho más todavía. Pero cuando la muerte llegue, aunque usted vaya donde los especialistas y gaste dinero, y Dios decide llevárselo, ese es nuestro día. Lloremos, pataleemos, nos arranquemos el cabello, hagamos lo que hagamos. Ese día, y máximo para nosotros, el morir es ganancia. Es ganancia. Diríamos, estaremos ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Estoy presentándoles idea. Entonces, la muerte aquí, quien le da potestad es el Señor, para que actúe en contra de los que se han quedado y no quisieron aceptar el evangelio de Jesucristo. Es un trato de Dios. Entonces dice el verso 8 que se le dio potestad. ¿Potestad sobre qué? Sobre la cuarta parte de la tierra. Sobre la cuarta parte de la tierra. Hablemos de números. ¿Qué será en nuestro presente? Ahorita hoy tenemos 10, ¿verdad? 11. 10 de abril del 2017. ¿Qué cifra pudiéramos nosotros decir que es lo que hay de habitantes? Porque ha habido un aumento, hermano. Ha habido un crecimiento poblacional. Hasta en las barrancas hay casitas. Hasta en las barrancas hay casitas. Y lo tremendo es, aquí en Latinoamérica ha habido un crecimiento acelerado en la población. Somos como cuyos, hermano. Los salvadoreños así somos, hermano. Por eso es que temen a los salvadoreños cuando entran a un país europeo. Esterilicen, lo dicen. Y máximo cuando no tienen televisión. Sí, hermano, porque si usted va a los cantones, va a ver, dice, eso era antes. No, hermano, yo he ido a cantones como San Juan Mamajada, por Chalatenango, a predicar. Fue a un lugar que le llaman, ahí dice, un rótulo dice, Welcome City. Y decía ahí el cantón, porque todos los habitantes
Dice Welcome City, Toronto, dice, es un cantón allá, lejos, a lo lejos. Entonces, y fuimos hasta allá. Esas personas reciben remesas de Canadá. Y cuando llegamos, vamos viendo el montón de muchachitos chelitos, guapos los hipotes, hermano. Entonces, pero de repente yo tuve ahí comunicación con una familia y digo, esos son sus hijos, sí. Paquito, Chanito, Pelito, todos con hito, 16, mano. Y esto es que falta el pecho, me dijo. Santo, dije yo. Entonces, si aquí en Latinoamérica ha habido un crecimiento poblacional, claro, en Europa es un poco más restringido. Ya no lo digamos los japoneses, ellos son no muy dados a poblar, restringen. Hay lugares donde le dan ese tipo de educación a la gente y eso es muy importante, hermano, porque hay personas que todavía tienen aquel concepto que dicen, ay, los que Dios me dé. ¿Y quién se los va a alimentar, hombre? Antes todos los que fuimos, hermano, nacidos hace unos años atrás, nacimos ahí, como nacimos en el campo, algunos comíamos chipilín, ¿verdad? Algo otro, la gallina del vecino. Cuando se descuidaba, ¿se recuerdan, hermano? Digan amén, hombre. Si bien se les echa de ver la cara de malacate. Pero crecimos con la sopita de frijolitos. Pero el crecimiento ha sido tan grande de allá en el pasado a hoy el presente, 2017, a tal grado que hay números concretos. Hay cifras asombrosas. Por ejemplo, ahorita la población actual del mundo es de unos 6,000 millones. 6,000 millones en todo el mundo. 6,000 millones de personas. Dios mío, es grande la cifra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos hablando de cifras? Porque dice aquí que a la muerte se le dio autoridad, a la muerte se le dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Y la cuarta parte, hermano, si hay 6,000 millones, es una representación asombrosa. Es algo que representa un asombro a cualquiera. Se toca la barbilla y dice, pero qué cantidad enorme. Pero dice el verso 8, sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Es decir, que la autorización que tiene la muerte es matar, quitarle la vida, que ya no haya existencia en los seres humanos. Pero ¿cuánto sería esa cuarta parte si hay una cifra como la que yo le he dado ahorita, hermano? ¿Cuánto sería? Es exagerada. Ahí sáquelo usted en su casa. Es exagerada la cifra. Sería, dice un escritor, 1,500 millones de muertes. Yo aquí lo traigo. No creo que se lo deje de ver. 1,500 millones de muertes es la cuarta parte. Sí. Estamos hablando no de miles, sino de 1,500 millones de muertes. A la muerte se le ha dado esa potestad, esa autoridad. ¿Por qué tan grande cifra? Porque hay que examinar lo que estamos viviendo ahorita y lo que se ve a nuestro alrededor. Daniel tiene una palabra, y la palabra de Daniel es esta: que en nuestros tiempos la ciencia aumentaría. Y eso usted lo está viendo. Un hermano bien contento me dice, hermano, me mandaron un reloj de Estados Unidos como el del Dick Tracy. Santo, dije yo. Sí, ¿cómo? Me lo enseñó, hermano. Tiene computadora el reloj. Computadora, es largo. Aparte de tener computadora, es como cuando usted pone ¿qué digo? Hay una expresión que se utiliza para estar viendo de allá de Estados Unidos hacia acá. Ahorita aquí la tengo en mente, pero ¿cómo le llaman? Criolla. No, hombre, ¿ah? No es el WhatsApp. WhatsApp es otra cosa. No, está el videollamadas, pero hay otra
otra aplicación también en la computadora, pero videollamada es una. Usted está viendo a la persona en vivo y a todo color. ¿Sky? Sí, correcto, esa es. Entonces ahí se ve en el reloj porque me lo enseñó. Y aparte de eso, un montón de aplicaciones tiene ese reloj. Y lo tremendo es que se lo regalaron esta semana. Se lo mandaron esta semana. Y ya hoy me dice, hermano, fíjese que ya salió otro nuevo. Los japoneses lo inventaron. Aquel es un brazalete que llega de aquí hasta aquí. Y usted solo estira la mano y abre el carro. Wow, digo yo, qué tremendo es eso, hermano. Iron Man. Es la mano de Iron Man. O sea, la ciencia aumenta, terrible eso, hermano. Terrible. O sea, alguien puede mirarse, ay, con una tarjetita abrí la puerta de mi casa, como están anunciando en Ciudad Real, vea. Puertas electrónicas. Más fácil, dicen los pícaros. Uno se mira, pero hay cosas que unas quedan obsoletas y otras entran en vigencia. La ciencia aumentaría. Esto que de la ciencia haya aumentado trae beneficios, pero también trae repercusiones, porque estamos viviendo en la era, cuando la ciencia ha aumentado, la era computarizada, en la era de las luces, donde las personas conocen menos de Dios. ¿Saben por qué? Porque la misma ciencia ha venido a sustituir el conocimiento de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay personas que ya no leen la Biblia. Como nosotros tenemos reuniones con algunos libreros, con los cuales adquirimos la literatura, hemos recibido seminarios con mi esposa en San Salvador. Me recuerdo que uno de los hermanos dijo, oren, porque hay peligro que desaparezca la literatura de los libros cristianos. Es preocupante. Van a restringir la literatura buenísima, donde uno puede edificarse. Hay que orar. ¿Por qué? Porque hay cosas que tratan de sustituir lo que es de beneficio. Hay personas que ya no leen la Biblia. Estoy seguro que usted está viendo el celular ahorita. Y en lugar de estar oyendo la palabra. Porque es esto lo que aprovecha. Más de alguien está mandando mensajes ahorita. Si no está aquí adentro, está allá afuera. ¿Por qué se quedó afuera? Es que tenía una llamada. Ya ve que se volvió madundo. El celular hay que sacarle provecho, pero lo estamos utilizando mal. Para amenazar, para cometer infidelidades, para tener sexo cibernético, para enamorar a quien no es tu pareja, para poder ver pornografía sucia. Para eso utilizan los teléfonos. O sea que es una era en la cual muchos se han vuelto, hermano, la expresión más correcta lo voy a decir, analfabetas espirituales. Porque hoy las personas saben más de celular, de sus aplicaciones, que de la Biblia. Estoy seguro que se le preguntara cómo se llamaba la esposa de Moisés. Talía, me dijeran. Porque no leen la Biblia. Si están comiendo solo con el celular, hoy ya no hay comunicación entre esposo y esposa. Enséñeles a sus hijos que cada vez que vayan a comer, los celulares se ponen en la mesa. Y si hay alguna llamada, lo sentimos mucho. Los alimentos son sagrados y vamos a comer juntos. Enséñele a su esposa, a su esposo, que cada vez que se van a acostar, hay una hora, ya te conecten todo y acostarse. Pero hoy no. Hoy si alguien está, sí, contéstame vos. ¿Y cuánto ganaste en el trabajo? Pues? ¿Y cuánto te sacaste de calificación, hijo? Las personas no leen la Biblia. Por eso es que hay mucho analfabetismo espiritual. No saben nada de la palabra. Terrible, ¿verdad? Entonces, en esta era hay muchas cosas que han cambiado del pasado. Antes se utilizaban armas de menos calibre, hoy se utilizan armas de grueso calibre. Antes no habían armamento, hermano, como el que están utilizando ahorita, bacteriológico. Y eso va a ir cambiando en el futuro.
Entonces, cuando se desate la Tercera Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial va a ser una guerra de grandes proporciones. Estoy hablando de nuclear, pero hay otro tipo de bombas. Por ejemplo, este señor de Corea, él dice, hermano, que no es nada lo que Estados Unidos hizo con Nagasaki e Hiroshima en Japón. Dice que él tiene algo más potente, este señor de Corea. ¿Qué no diríamos de Irán? Que en una cuestión de 3 días desaparece todo San Francisco. En un día entero, hermano, un solo día, desaparecen del mapa geográfico la ciudad de Nueva York. Entonces, hermano, esa guerra viene de grandes proporciones. Va a ser tan terrible que esto, como va a ser de grandes proporciones, entonces lo que dice la misma profecía bíblica aquí, que se le dio autoridad sobre la 1/4 parte de la tierra. O sea que la 1/4 parte de la humanidad morirá. Va a morir. Pastor, y esto de verdad la Biblia lo dice. No es mi imaginación, la Biblia lo está diciendo aquí. Y pastor, ¿y cuándo va a suceder eso? Ya muy pronto. Ya muy pronto, pero ¿por qué está temblando usted? ¿Por qué anda de pícaro? Porque un pícaro tiembla, hermano. Pastor, ¿qué pues? Metralleta, ¿qué pues? Si el cristiano no tiene que tener miedo. Ayer les enseñé que nosotros nada que ver esto con nosotros. ¿Por qué? Porque antes que esto suceda, ¡pum!, seremos levantados hacia el cielo. ¿Qué vamos a temblar? Puede parecerle obsoleto a alguien y decir, ella lo sabía. Sí, pero se lo estoy repitiendo, porque se nos olvida. Se nos olvida, hay que estar recordando. Por eso es que Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador. Acuérdate. Por eso es que el salmista decía, bendice alma mía Jehová, y no olvides, porque somos olvidadizos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, hermano, para poder actuar la muerte y asesinar la 1/4 parte, una cifra enorme, ¿verdad? Cifra que cualquiera le da dolor de cabeza y dice, qué terrible es eso lo que va a suceder. Entonces, para que esta 1/4 parte sea exterminada, la muerte va a usar 4 instrumentos. Repita la frase conmigo, 4 instrumentos. El primero de ellos, siga leyendo. Enseguida le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar. Primer instrumento, espada. Segundo instrumento, hambre. Vaya leyendo. Tercer instrumento, mortandad. Estos 3, espérese, no me adelante, hermano. No se me adelante, el cuarto lo dejamos de último. Estos 3 primeros instrumentos, espada, hambre y mortandad. Estos 3 primeros elementos aparecen vinculados muchas veces en las Escrituras. Si vamos a la Biblia en el Antiguo Testamento, vayámonos al libro de Ezequiel. Está después de Jeremías, de Lamentaciones. Lea capítulo 14 de Ezequiel, por favor, léalo conmigo, hermanito. El capítulo 14. Y de ahí lea el versículo número 21. El verso 21 del capítulo 14. Ya vamos aterrizando, no lo voy a sacar al 9. Dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. ¿Ya lo tiene? Entonces léalo conmigo, no lea con la vista. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles? ¿Cuáles? Espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella, hombres y bestias. Aparece en escena. Ahí está. Y fíjense que esa expresión, espada, hambre, mortandad, es producto de la consecuencia de la guerra, ¿verdad? Porque va a haber una confrontación bélica terrible, hermano. Va a haber hambre, mortandad terrible, que es lo que estamos viendo ahorita.
Pero esa palabra mortandad, fíjese hermano, es la palabra en el griego thanatos. Y thanatos lo que significa es muerte. Pero si es traducida muerte, aquí en el 6 de Apocalipsis, se refiere fundamentalmente no solamente a la muerte, sino a enfermedades como causa de muerte. Thanatos. Entonces, va a ser tan terrible cuando la muerte eche mano de estos tres instrumentos. Pero vayámonos al capítulo 6 siempre, allá en Apocalipsis, y sigamos leyendo el versículo el cual estamos explicando. Dice: para matar con espada, con hambre, con mortandad. Y dice las últimas expresiones: con las fieras de la tierra. ¿Qué significa eso, con las fieras de la tierra? Ahora, si va a haber la muerte de una cuarta parte de personas, nunca ha sucedido eso, hermano. En la historia nunca ha sucedido eso, nunca se ha dado. Pero se va a dar. Se va a dar. ¿Y por qué se va a dar, pastor? Antes de explicar las fieras de la tierra, hubo una guerra civil en los Estados Unidos de Norteamérica, norte y sur. Todos conocen la historia. Hubo un estimado de 30 millones de personas que murieron de enfermedades, la enfermedad de la influenza, más que las personas que murieron cuando se enfrentaron cuerpo a cuerpo, norte y sur. Porque los que murieron de norte a sur fue un estimado de 8 millones en esa guerra civil. O sea que murieron más por la peste de la influencia, 30 millones, que con la confrontación bélica. Hermanitos, lo que viene en la tercera guerra mundial, cuando la muerte eche mano de estos tres instrumentos, va a utilizar el cuarto, con las fieras de la tierra. Pero antes de entrar en detalles, recordando siempre la historia, en la Primera Guerra Mundial, a los europeos los afectó una enfermedad llamada la tifus. La tifus. Murieron en Rusia, en Polonia y en Rumania 3 veces más de lo que aquí murieron en la guerra civil de los Estados Unidos de Norteamérica. Increíblemente lo que dejó, hermano, esa enfermedad de la tifus en Rusia y en algunos países más de Europa. ¿Por qué nos hemos ido aquí hasta acá? Porque esta expresión es clave, la del versículo número 8. Las fieras de la tierra. Usted puede imaginarse animales, leones, tigres. No se refiere a eso. Todos sabemos que la rata es un animal que rápido se reproduce, hermano. Ay, hermanito, tenga usted una rata en la casa y tiene una familia grande. Se reproducen, pero en cantidades. Prospera en zonas tan pobladas que las mismas ratas, a eso se refiere aquí, han sido las responsables de la muerte de millones de personas, como lo que acabo yo de referir. Enfermedades transmitidas de la rata, lo que le llamaron en el siglo XIV la peste negra o la peste bubónica. Aniquiló a 1/4 o 1/3 de la población europea. ¡Qué terrible! Ya no digamos cuando entre la muerte con la autoridad, el cuarto jinete del Apocalipsis. Mortandad tan terrible como nunca la ha habido. Mientras usted y yo de vacation en la boda del Cordero. Hermano, mire, por eso es que tiene sentido y vale la pena estar en el Evangelio. Vale la pena estar en el Evangelio. Porque para las personas que se queden, no habrá salida para los incrédulos. De los terrores que vienen en la gran tribulación, de esos peores terrores, cuando nunca los han vivido, no serán librados. Por eso es que nosotros desde la cruz fuimos librados. Y por eso vale la pena creer en Él.
¿Y por qué solo predican en Jesús? ¿Por qué solo de Jesús hablan? ¿Por qué no hablan del agua bendita? ¿Por qué no hablan de la rosa de Sarón? ¿Por qué no hablan del pencazo en el suelo? De la unción del pencazo. Porque solo Jesús es el que salva. Solo Jesús es el que nos redime. Solo Jesús nos evita el pasar por una situación tan terrible como la que viene este mundo. Hermano, bienaventurados aquellos que perseveran hasta el final. Dichosos los que, aunque sea ahí con debilidades, pero caminamos para adelante. ¿Y qué es lo que te mueve vos a ser fiel? Aunque se burlen de vos, aunque hablen en mal, aunque te denigren, pero agárrese de la mano del Señor. Y eso, no ande quejándose, no ande murmurando. Ay, hermano, no tengo para el recibo. Esas son las tribulaciones del cristiano hoy. Ay, hermano, mi esposo me insultó. ¿Qué te dijo? Fea. Y por eso ya no vengo a la iglesia. No, hombre, no sea sencilla, no sea tan sencillo, que no nos detenga nada las habladurías de la gente, lo que andan diciendo por allá. Es más importante mantenernos fiel delante de Dios, porque pronto viene nuestra recompensa. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por todas tus bondades. En las tinieblas huyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para